Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Si lo tienen, voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hasta el versículo 21. El tabernáculo del Antiguo Testamento es una maravillosa sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tabernáculo, cuando lo ve desde afuera, simplemente es una casa de carpa aproximadamente 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2,5 metros de alto, por 3 lados, sur y norte y occidentes, cerrados con la cortina de lino torcido con las columnas. Desde lejos, desde afuera, cuando ve el tabernáculo, se ve simplemente una carpa de color blanco. Y no hay nada de atracción. Pero en la parte oriental hay única puerta, aproximadamente 10 metros de largo, una puerta cubierta de una cortina de tela tejido de 4 colores del hilo. Entonces, desde afuera, cuando ve el tabernáculo, ¿cómo se ve? Desde lejos, al verlos, nosotros ahora desde arriba estamos viendo, pero en realidad el alto de la pared, como 2,5 metros, además el tabernáculo está situado en la parte plana, no se puede ver adentro, solo se puede ver las paredes. Entonces, desde afuera, ¿cómo se ve? Como una casa de carpa de tela del color blanco. Pero ahí se nota, en la parte oriental, hay una puerta muy llamativa, una puerta de las columnas de una cortina cubiertas. Aquella cortina está tejida por 4 colores del hilo. Claro, cada color tiene un secreto que se representa el carácter, diferentes caracteres del Mesías, pero para poder explicar con detalle me faltaría el tiempo. Entonces, la puerta se representa la única puerta, el único acceso para poder ingresar dentro del tabernáculo. Entonces, la puerta, sin duda, es el símbolo del Señor Jesucristo. Entonces, la tela blanca del lino torcido, creo que en la época que la Biblia se estaban escribiendo, se estaban completando, el lino torcido era la tela más fina, de color más blanco. Los israelitas peregrinaron durante 40 años en el desierto. Nosotros por la Biblia podemos ver, muchas veces se quejaron por el agua, donde escasean el agua ni para beber. Bañarse, lavar sus ropas era algo de lujo. Entonces todos los israelitas
estaban vestidos muy sucios. Pero ¿qué pasa? Todos los israelitas, ya que están puestos de vestidos sucios, se insensibilizan de la suciedad. Porque no solo yo estoy puesto de una ropa sucia, sino todo el mundo. Entonces, se insensibilizan de la suciedad de ellos, pero imagínense cuando ellos quieren acercarse al tabernáculo. Es el único color blanco, bien lavado, se mantiene como si fuera que una tela nueva. Entonces, ese color blanco los despertaba, los sensibilizaban, ellos se dieron cuenta, estamos sucios, somos inmundos, somos pecadores delante de Dios. Entonces, el lino torcido tenía una función, no solamente para acercar al tabernáculo, dividir adentro y afuera, sino para los de afuera, y daba una alerta, tú estás sucios, tú no puedes acercarte a Dios, eres pecador. Por eso nosotros cuando leemos el Apocalipsis, donde por la revelación alegóricamente nos muestra cómo es el reino de Dios, todos los santos del cielo, el ejército celestial del Dios, por donde quiera que los habitantes del cielo dicen, están vestidos de lino finísimo, dice. Yo no creo que cuando nos muramos, nos vayamos al cielo, pondremos de una ropa de tela, sino esa es la máxima expresión del periodista Juan, porque Juan cuando vio una vestidura blanca, resplandeciente, debe expresar por algún material que existe en el mundo. Entonces él escribió, está vestido de lino finísimo, blanco finísimo, pero yo no creo que allí nosotros vestiremos de una ropa de tela. Entonces, de todas las maneras, por la Biblia nosotros podemos entender el lino torcido, lino finísimo, se representa la justicia, la santidad, la perfección de Dios. Por eso hasta la vestidura del sacerdote y quienes adentro del tabernáculo ministran, se visten de lino finísimo, dice. Es el mismo material. Es el mismo material de la pared, porque para poder habitar en el reino de Dios se necesita una justicia que no tiene ninguna diferencia. Para poder ingresar dentro del tabernáculo, dentro del reino de Dios, se necesita la misma justicia de Dios, de la misma calidad de la justicia yo tengo que vestirme. Por eso el lino torcido se representa la justicia de Dios. A la vez, para los pecadores, es una alerta. Nos sensibiliza al mundo sucio, yo soy sucio, tú eres sucio, somos sucios. Entonces, en algunos sentidos, nos insensibilizamos. Ya no sabemos qué es los sucios. Antiguamente el adulterio era un caso de escaso, ¿no? Pero conforme el paso del tiempo, el adulterio se abunda. Entonces imagino, tal vez llegará un tiempo que nadie considerará el adulterio como pecado. Tal vez ya está llegando a nosotros. Cuando no hay una medida universal, nosotros siempre nos generalizamos. Yo soy sucio, tú eres sucio, somos sucios, de lo sucio es lo normal. Entonces se necesita una medida, correcta medida, la medida universal, establecida por Dios, que nos permite la sensibilidad de lo normal, lo anormal. Entonces el color blanco del lino torcido
lino torcido, alertaba a los israelitas: tú eres pecador. Entonces, mientras tanto que un hombre pecador ante los ojos de Dios, pero sobre el techo del santuario, el tabernáculo es una carpa destechada, no tiene techo, pero adentro hay un lugar totalmente cerrado, mejor sellado, porque nada del rayo del sol natural puede penetrar dentro de ese lugar. La parte sellada se llama el santuario. El santuario, pero el alto del santuario es el doble que el alto de la pared, equivalente de 5 metros. Pero ¿qué pasa? Sobre el techo del santuario, en el día se manifestaba la columna de la nube, en el día la columna del fuego. Entonces, la columna de la nube en el día refrescaba al pueblo. El sol del desierto es muy, muy fuerte y caliente, ardiente, pero la columna del fuego hacía una capa de nube sobre el campamento de Israel. En la noche en el desierto, la temperatura muy rápido se baja, casi se congela, se muere del frío. Entonces, en la noche Dios se manifestaba con la columna del fuego, muy aparte de la columna del humo que se asciende del altar del holocaustos por quemar las ofrendas. Ahí se ve. Entonces los israelitas, todo el día ellos podían ver la manifestación de Dios. Mientras tanto que la columna de nube se mantiene fijo, el tabernáculo se mantenía fijo en aquel sitio. Pero cuando la columna de nube y columna del fuego empieza a mover, es señal que los hijos de Leví correr y llegarse al tabernáculo. Cada familia tiene su propio oficio, trabajo, una parte del tabernáculo, doblarlo, acomodarlo, empacarlos, luego viajarlos. Y luego cuando la columna de nube o la columna del fuego otra vez se para en algún sitio, esa es la señal. Dios enseña, aquí acampa otra vez. Por eso la columna de la nube, la columna del fuego son sombra de la guía del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces podemos entender, los israelitas ven la columna de la nube, la columna del fuego, la manifestación de Dios. Al ver la manifestación de Dios, en el corazón de ellos se produce un anhelo, que la gana de reconciliarse con Él. Pero al ver el tabernáculo, los tres lados, el sur, norte, que occidente, cerrado de lino torcidos, da una impresión, no te acerques. Pero en la parte oriental hay una puerta muy llamativa. Entonces esta puerta atrae que el interés, la mirada del pueblo. Entonces esta puerta es el símbolo del Mesías. Jesucristo un día se paró, levantó su voz. Todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Le digo, yo soy el único camino, yo soy la única verdad. En el libro de San Juan capítulo 10, él dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Todos los que por la puerta no entran son saqueadores, hijos. Mis ovejas oyen mi voz porque me conocen a su pastor, vienen por la puerta, entran y salen, y yo apaciento a mis rebaños, dice.
Entonces, cuando por la puerta un hombre pecador atraído se acerca al tabernáculo por el lado de la puerta. Entonces, la puerta es una puerta de cortina, toca o tal vez levantando la voz llama o aplaude, no sé. Cuando yo vivía en Paraguay, muchas casas paraguayas no tenía que timbre. La manera de llamar al dueño es aplaudir. Aplauden desde afuera. Entonces los padres saben, alguien está ya no se llamando, está tocando la puerta, dice. Pero la gente fácilmente no pasa por la muralla, aunque en aquel tiempo la mayoría de casas paraguayas en Asunción, su muralla de 1,5 metros, no tan alto, pero nadie entra. ¿Por qué? Muchos paraguayos tienen pistola en su casa. Y además, por una ley de defensa personal, en mi territorio mato a una persona, yo soy inocente, aunque cuál sea la razón, porque él invadió a mi territorio. Es una ley del Paraguay. Por eso en Paraguay la gente tiene respeto hasta los niños bien traviesos. Cuando el balón cae en el patio de un vecino, jamás como aquí se mete, en un segundo lo saca, sino aplauden. Señor, señora, por favor, mi balón me permite entrar, o usted mismo lo saque, por favor. Entonces, no sé que un israelita cuando se acerca a la puerta, tocaba, aplaudía, yo no sé, de toda la debe llamar al sacerdote. Entonces viene un sacerdote a atenderlo, a que viene, ay, yo cometí un pecado, violé un mandamiento de Dios, yo estoy con pecado, busco la paz, busco la reconciliación con Dios. Entonces abre la cortina, le permite ingresar. Entonces el primer mueble que espera al hombre pecador que busca la reconciliación con Dios es el primer mobiliario y mueble, el altar del holocausto. ¿Puede mostrar otra imagen? Entonces el altar del holocausto es un lugar para los pecadores. El lugar del juicio donde quita el pecado, elimina el pecado. El lugar del juicio. Pero el altar del holocausto se mide su alto 1,5 metros, bien cuadrados. Cada esquina hay un cuerno. Un cuerno del bronce es imitación, no es el cuerno de algún animal. Entonces, bien cuadrado, cada esquina hay un cuerno. Ya entonces podemos imaginar un hombre pecador cuando se acerca al lugar del juicio, el altar del holocausto. Y luego desde aquel lugar, él cuando alza los ojos para mirar la manifestación de Dios sobre el techo del santuario, usted se debe mantener su mirada hacia arriba. Cuando quiere mirar a Dios, el altar del holocausto se mide cerca de 1,5 metros de alto y 4 cuernos, pero es un bien cuadrado, totalmente cerrado. Así cuando se enciende el fuego rápido se apaga. Se necesita el oxígeno. Por eso levantaba un poco de la tierra para que por abajo entre el aire. ¿Qué pasa? Cuando un hombre pecador quiere mirar la manifestación de Dios, exactamente los 4 cuernos del altar se encuentran en el alto de los ojos, tapan la vista de él. Entonces, él puede ver a Dios por medio de los 4 cuernos del altar. También desde el lugar de Dios, desde arriba, cuando ve a un hombre pecador, ¿cómo lo ve? Detrás del altar del holocausto, pero enfrente de él, 4 cuernos. Esos 4 cuernos del altar del holocausto, la Biblia nos describe qué función tenían. Los
4 cuernos en el altar es un lugar indicado por Dios, es un registro donde se escriben los pecados, errores de los israelitas. Pues en el libro de Jeremías capítulo 17, Dios habla por medio del profeta Jeremías. El pecado de Judá está escrito con punta de diamante, con cincel del hierro, sobre los cuernos de sus altares y en la tabla de sus corazones. Y Dios dijo, los cuernos de altar es un lugar, supuestamente, es el registro. Es un registro de pecados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un hombre pecador busca la reconciliación, se acerca a Dios. La conciencia del pecado obstruye su acceso hacia Dios. La conciencia del pecado divide entre Dios y él. Y ve la manifestación de Dios, la columna de nube, la columna de fuego. Cuando siente la presencia del Señor, la conciencia del pecado en su corazón. Al ver a los 4 cuernos, pero los 4 cuernos están ligados por una liga invisible, psicológicamente, con una tabla de conciencia. Se siente acusado. Yo soy pecador. Ustedes pueden experimentar estos. Entra en una iglesia, no importa que sea evangélica, católica, entonces moderándose otra vez un poco de sus vestimentas, arreglándose, acomodándose. Entra y luego cuando quiere orar a Dios, Dios. Cuando quiere acercarse a Dios, en el primer lugar, la conciencia del pecado obstruye la comunicación con Dios. En el primer lugar que se surge la conciencia del pecado y me acusa, dice, adentro de mi conciencia, eres pecador. Desde el lugar de Dios, desde arriba cuando Dios ve a él, ¿cómo lo ve? Exactamente por el ángulo, ¿cómo se ve? Detrás de los cuernos del altar. Primero Dios ve su pecado y luego él. Y por su pecado no le puede ayudar. Entonces, ¿qué debe hacer? Poniendo su mano, sacrificar una ofrenda de la expiación. Esa es la promesa. Cuando un hombre pecador, confesando todos los pecados que ha cometido, pone su mano sobre la cabeza de la ofrenda, ser transferido su pecado a la cabeza de la ofrenda. Entonces, esta ofrenda ya está lista. Ya está acondicionada para mi expiación. Entonces, es una redención, porque la palabra redención, según la etimología, proviene de una palabra que significa el pago del rescate. ¿Qué pasa? Entonces, para mi redención, esta ofrenda ya está lista, porque por la imposición de mano conforme a la ordenanza de Dios, mi pecado se transfirió al cuerpo de la ofrenda. Entonces, esta ofrenda es una ofrenda de la redención. ¿Y qué pasa? El juicio cae sobre aquella ofrenda de la redención. Con un cuchillo degolla. Quita la sangre hasta la última gota, porque la vida en la carne es la sangre. Hasta que ya no chorree más la sangre. Luego el sacerdote pone su dedo en la sangre. Su dedo mojado de la sangre de la ofrenda pinta 4 cuernos. Esa imagen un hermano me ayudó y dibujó porque en internet podía encontrar. Uno me dijo que él dibuja muy bien cuando piso obra. Di gracias al Señor, gracias a él, porque en mi lugar dibujó, pero no tan excelente, pero bastante bueno. Entonces, pero falta un poco más.
Entonces, 4 cuernos pinta con la sangre. ¿Qué significa? ¿Por qué entre diferentes lugares del altar del holocausto, Dios, ¿por qué ordenó que pintara sobre los 4 cuernos del altar? Porque los cuernos del altar es un registro, símbolo del registro del pecado. Por eso cuando un hombre pecador busca acceso con Dios, cuando alzan los ojos para mirar la columna del fuego en el día, el altar del holocausto se mide 1,5 metros, pero para que se enciende bien, que continúe quemando, ardiendo, estaba puesto sobre un lugar un poco alto. Entonces los 4 cuernos del altar exactamente tapan la vista de él para mirar a Dios. ¿Qué quiere decir? Se acuerda en su conciencia algunos pecados que haya cometido en su vida. Yo soy pecado. Quiero paz con Dios. Quiero paz con Dios. Yo siendo pastor, en algunas oportunidades he experimentado, alguna iglesia me invita. Entonces, mientras tanto que estoy predicando, llega una persona, pero notable, una persona muy alterada. Al llegar al salón del culto, se ponen de rodillas, llora, luego levanta su voz, que no le importa que cuántas personas le están viendo. Señor, perdóname. Es la persona quien haya cometido un grave pecado. Busca el perdón porque se siente muy, muy condenado, muy acusado, desesperados. ¿Por qué Dios ordenó que pintara los 4 cuernos del altar con la sangre? El lugar donde es símbolo del registro del pecado. Supuestamente es el acta, es un acta criminal, acta contra nuestra persona por algunos errores que hemos cometido. Pintar con la sangre. La sangre es un líquido, pero la sangre cuando está que adentro del cuerpo con cierta temperatura se mantiene en líquidos. Pero cuando se sale del cuerpo, se enfría, se vuelve en sólido. ¿Qué pasa? 4 cuernos, después de unos minutos, ¿cómo se ven? No se ven nada del parte del color del bronce. Solo se ven 4 cuernos cubiertos de la sangre. Entonces, el que ofreció esta ofrenda, al ver a los 4 cuernos cubiertos de la sangre, ¿qué impresión siente en su corazón? Entonces, ¿qué impresión él puede sentir en su corazón? Aún en mi memoria, sí yo me recuerdo lo que yo hice. Sí yo me acuerdo que mi hecho que yo cometí, que mi acto, sí me acuerdo, pero está cubierto por la sangre. Está cubierto. Está redimido. Está perdonado. Entonces, los 4 cuernos del altar cubierto de sangre transmite a aquel hombre que su pecado le ha sido perdonado. Entonces, en su conciencia, como dije, los cuernos del altar están ligados con la tabla de conciencia del corazón. Mientras tanto es que uno está viendo los cuernos del altar pintado por la sangre de la redención. A través de aquel canal, es una mirada, un conducto, la mirada invisiblemente a su corazón empieza a llegar.
el poder de la sangre. La tabla de su conciencia también empieza a cubrirse de la sangre. De la misma manera, aunque yo cometí un error, violé contra un mandamiento, pero mi culpa, mi pecado está cubierta por la sangre de la redención. Estoy perdonado, soy limpio. Desde su corazón puede obtener, recobrar la certeza del perdón de sus pecados. ¿Y Dios cómo lo ve? Puede verlo detrás del 4 cuernos del altar, pero los cuernos, ¿cómo se encuentran ante los ojos de Dios? Cubierta de la sangre. Tus culpas, tus pecados están perdonados. Luego el resto de la sangre echa al pie del altar. Como está escrito en el libro de Levítico capítulo 4, así hará, entonces obtendrá el perdón del pecado. Está escrito. Entonces, en este lugar, el hombre obtiene el perdón del pecado. Entonces, el altar del holocausto se mide 1,5 metros de alto. Ese lugar tiene 4 esquinas, el lugar de juicio, entre diferentes instrumentos del castigo. Nuestro Señor Jesucristo fue castigado, fue colgado en un instrumento de ejecución que tiene 4 esquinas, 4 puntas. Es la cruz. Y también su cuerpo, él no fue ejecutado en la tierra, sino entre el cielo y la tierra, en el medio, colgado en un madero. Pues cualquier persona, cuando quiere acercarse a Dios buscando la reconciliación, pero cuando llega al pie de la cruz, desde aquel ángulo cuando alza los ojos para poder ver a Dios, únicamente él puede ver al cielo a través de la crucifixión del Señor Jesucristo. Como sobre los 4 cuernos del altar del holocausto se pintaban con la sangre, Jesucristo colgado en un instrumento de 4 puntas, de 4 puntos, él chorreaba la sangre. Desde su frente, 2 manos y 2 pies. Y su cuerpo se baña de la sangre, sangriento. Entonces, mientras que una persona está viendo la cruz, Jesús, el Hijo del Mesías sangriento, por medio de esta imagen ve al cielo. En su corazón puede recobrar mis culpas, mis pecados. En ese lugar fueron castigados, fueron eliminados y pueden obtener el perdón de mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De esa forma él puede obtener la reconciliación, la paz con Dios. Así recibe la salvación. Pero después del altar del holocausto, entre el altar del holocausto y el lugar santuario, en medio está situado el segundo mobiliario. Puede proyectar la imagen del tabernáculo. Por la puerta del hombre pecador ingresa, el primer mobiliario que le espera es el altar del holocausto. Es el lugar del juicio, con la sangre. Pero después de ser redimido, cuando avanza, quiere acercarse al santuario, el lugar de encuentro con Dios, comunión con Dios. El segundo mobiliario que le espera es una fuente de bronce. ¿Puede proyectar la imagen de la fuente del bronce? Es un tipo de tina que de brillo,
pero hecho del bronce liso. ¿Qué pasa? Bíblicamente, este lugar, el patio interior, detrás del altar del holocausto, el patio que está entre el santuario y el altar del holocausto, es una zona restringida que el pueblo común nunca puede invadir. Es la zona de los sacerdotes. Los que son redimidos luego fueron elegidos para ser sacerdotes. Tiene el sacerdocio. Aquellos elegidos, redimidos, sacerdotes en este área caminan y pasean. Además, el que puede acercarse al santuario, lugar de la comunión, tiene que ser sacerdote. Entonces, el segundo mobiliario, la fuente del bronce, solo exclusivamente se dirige para los sacerdotes. El altar del holocausto, un lugar donde se lava. También la fuente del bronce es un lugar donde se lava, pero en el altar del holocausto se lava las culpas y los pecados con la sangre. Pero en este mobiliario, segundo mobiliario, la fuente del bronce, se lava la suciedad, las manchas, suciedades del sacerdote que se lava no con la sangre, sino con el agua. No hace falta con la sangre, porque con la sangre ellos, antes de ser sacerdote, ya ofrecieron una ofrenda de expiación, son redimidos. Donde se lavan las manchas, errores, suciedades que después de haber sido redimido, después de haber recibido el perdón de los pecados, después de la gran salvación, los errores que cometen, los pecados que cometen, ¿cómo se lavan en ese lugar? Pero en el tiempo moderno, en el Nuevo Testamento, ahora el concepto de una tribu que tiene el sacerdocio está destituido. Todos los que reciben la salvación, porque el pacto fue transformado, todos los que reciben la salvación son sacerdotes reales, son embajadores y son mensajeros del Santo Evangelio, pacificadores. De todos los que han recibido la salvación para Dios se vuelven en sacerdotes. Allí dice en el libro del Pedro, somos sacerdotes reales. Pero ¿qué pasa? Entonces, para nosotros, el patio interior, la fuente del bronce, se dirige a nosotros. Es un lugar donde se lava las manos, los pies. Entonces, el sacerdote, para poder ingresar dentro de la primera parte del santuario, la imagen del santuario, donde se ve adentro del lugar santo y santísimo, por favor. El sacerdote diariamente, por lo menos unas cuantas veces, debe ingresar a la primera parte del santuario, lugar santo, para quemar incienso. Quemar incienso, según la Biblia, la misma interpretación de Biblia, que equivalencia de oración, orar al Señor. Orar al Señor. Así está el santuario. Aquí ha quitado toda la cortina, pero se ve la primera parte hasta en medio donde están las columnas, lugar santo. Detrás de la columna hay un velo, una cortina enorme, alta cortina, atrás del lugar santísimo. Al lugar santísimo, una sola vez al año permite ingresar en el día de gran expiación, solo para el sumo sacerdote. Pero el lugar santo, diariamente, muchas veces los sacerdotes ingresan.
para vigilar y dar mantenimientos. El candelabro del oro se mantengan alumbrando hacia la mesa del pan de la proposición que se ve el lado contrario del candelabro. Y luego el camino hacia el velo, donde el velo se divide, un altar del incienso donde quema el incienso. Ese lugar es el lugar de comunión. En ese lugar ni siquiera un poquito de rayo de sol natural ingresa, porque por 4 tapas cubierta totalmente está cerrada y sellada. La única luz que permite ver adentro el alumbrado del candelabro. ¿Esto qué significa? Cuando una persona recibe la salvación, entra en comunión con Dios. Anteriormente él vivió por el alumbrado de la luz natural. Pero para poder entrar a lo profundo del mundo de Dios, con la luz natural, nada podemos ver del mundo espiritual. Para poder ver el mundo espiritual, solo por el alumbrado del candelabro del oro. Entonces, por aquella iluminación, por eso el alumbrado del candelabro del oro es el símbolo de la guía del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos considera ciegos. Nosotros, ¿cómo nos consideramos? Yo no soy ciego. Con mis ojos yo veo muy bien. Pero nuestro ojo es un tipo de espejo. Sin el reflejo de la luz, nada podemos ver. Entonces, el alumbrado del sol que nos permite un reflejo, nos permite ver cosas materiales, no cosas espirituales. Cuando un sacerdote ingresa al lugar santo, para ver el mundo espiritual, debe cerrar los ojos físicos. Cuando nosotros oramos, ¿por qué preferimos cerrar nuestros ojos? Podemos orar con ojos abiertos, pero cuando nosotros queremos concentrar o queremos meditar, generalmente cerramos los ojos, pero mientras tanto que mis ojos estén abiertos, hay mucha interferencia, interrupción, no puedo concentrarme. Entonces, ¿qué hago? Se necesita una mayor concentración, generalmente cerramos los ojos. ¿Qué significa? Cerrar ojos del mundo. En aquella oscuridad, el alumbrado del candelabro empieza a iluminar a los ojos de los sacerdotes. El sacerdote, adentro del lugar santo, toda la cosa únicamente puede ver por el reflejo del alumbrado del candelabro. Luego su vista empieza a abrirse, puede ver lo maravilloso del color dorado, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso, el candelabro del oro, son del oro, las paredes son panel del oro, en la cortina está diseñado querubines vuelan. Aquí no se ve muy bien, pero debe haber una columna de nube del incienso aromático. ¿Cómo el sacerdote se siente adentro del lugar santo? Como el mismo reino de Dios. Un olor aromático, del humo aromático. Detrás del humo puede ver ángeles que vuelan. Y también la luz dorada por todos los lados. Se sienten maravillados. Se sienten maravillados en aquel lugar huele olor al incienso aromático, humos. Entonces el alumbrado de candelabros es símbolo de la guía del Espíritu Santo. La mesa del pan de la proposición es el lugar de comunión con Dios. ¿Cómo nosotros podemos sentarnos con Dios?
¿Cómo podemos sentarnos con Dios como si fuera mi amigo? ¿Cómo podemos comer? De ahí nace un versículo del Apocalipsis. Estoy a la puerta, alguno oye mi voz, si abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él conmigo. El que era pecador, sentarse con Dios, comer con Dios, ni siquiera pudo imaginar, pero él llegó a ser una persona digna que puede sentarse con Dios en una sola misma mesa, dialogando, conversando, puede alimentarse. Entonces, el pan es el símbolo de alimento espiritual, equivalente de la lectura bíblica. A través de la Biblia recibir el alimento del alma. Sin duda el humo del incienso aromático es la oración. Entonces el sacerdote diariamente varias veces entra dentro de la primera parte del santuario, lugar santo, lugar de la comunión. Él en ese lugar también ministra en oración por el pueblo, por su propia vida, por sus hijos, por el pueblo. Su propio alma se alimenta, se fortalece, también ministra por el pueblo. Es el lugar de la comunión, pero el sacerdote para poder ingresar al lugar de la comunión, sí o sí tiene que pasar por la fuente del bronce. Dios no permite el acceso a la comunión si tú, siendo sacerdote, no pasas por fuente del bronce. Todos los mobiliarios del santuario, tabernáculo, Dios dio su medida y su peso. Pero hoy yo he leído Éxodo capítulo 30, del versículo 17 al 21, donde Dios describe cómo es la fuente del bronce. Ningún momento Dios dijo cuántos pesos de bronce, medida, el tamaño, el diámetro, no explica. ¿Qué quiere decir? La fuente del bronce no puede tener la medida. La función de la fuente del bronce no tiene límite, ilimitado. ¿Qué significa el sacerdote acercarse a la fuente del bronce? Ahí está cargada el agua limpia, cristalina. Además, es como un tipo de tina liso del bronce. Ahí está cargado agua, da el efecto del espejo. El sacerdote cuando se acerca a él, tenemos ojos, pero los ojos de la estructura del cuerpo humano no se permite ver a sí mismos. Porque en la parte del cara están hundidos. Solo nos permite ver adelante, a lo demás. Por ejemplo, algunos animales, según el diseño de su estructura del cuerpo, tienen ojos sobresalientes. Con los ojos puede ver a otra cosa, otro objeto, a la vez puede verse a sí mismos. Algunos reptiles son así. Hasta el caballo. Los ojos del caballo están sobresalientes. Por eso tapa los ojos. Si quiere usarlos como una cabalgadura que lleva cargas. No le permite ver muchas cosas, le permite ver solo adelante. Un caballo de la carrera, el jinete no hace falta latigarlo. Cuando levanta su mano que tiene látigo, se pone tenso. ¿Por qué razón? A la vez viendo adelante, está viendo el jinete. ¿Por qué? Los ojos están sobresalientes. Pero Dios estimosamente los seres humanos no han dado ojos de caballos. No nos han dado ojos de camaleón. ¿Por qué no nos ha dado ojos de camaleón? ¿Se ven feo?
Si son ojos de otra especie, se ven feos. Si fueran nuestros ojos, hasta nuestra medida de belleza cambiarían. Ahora todo el mundo estaría andando así, ¿no? Así. Claro, las mujeres usarían un poco más de maquillaje para poder pintar todo hasta aquí, entonces. Entonces el diseño de la estructura del cuerpo humano no le permite ver a sí mismo. Por eso muchas veces nos equivocamos. En mí hay tantos errores, no veo mis errores. Se ve tan bien los errores ajenos. Estás manchado, estás picado, estás salpicado. Se ve feo, porque eres tú. ¿Por qué juzga tanto? Porque no se ve a sí mismo. Si pudiera verse a sí mismo, su boca se cerraría automáticamente. La boca, como una trompeta sobresalida, se regresaría a su propio lugar. Si pudiera verse a sí mismos, cuán falto, cuán defectuoso. No diga que los demás son hipócritas, tú eres uno más de ellos, pero el peor hipócrita. Siendo hipócrita, además, juzga a otros. Pero ¿qué sucede? El sacerdote cuando se acerca a la fuente del bronce, el agua cristalina, que da el efecto de espejo, él puede ver adentro de la fuente del bronce el reflejo de su rostro más que nunca. Porque en aquel tiempo las mujeres usaban espejo de una pieza del bronce limada, pero había muchos rayones. Apenas podía verse la silueta nada más. Pero la fuente del bronce es el mejor espejo de aquella época. Cuando tú te acercas a la fuente del bronce es liso, es bien limada en liso, además está cargada el agua limpia. Entonces, cuando uno se acerca, inclina su cabeza para ver adentro, te refleja tu rostro, tu cuerpo. Según yo, mientras tantos que en el altar del holocausto ministraba matando un cordero, un animal, me cuidé bastante. Lo hice con gran profesionalismo, con mucho cuidado. Pero según yo, con una toalla me limpié muy bien. Y creí que yo estaba limpio. Pero cuando ve el reflejo de su rostro, su cuerpo, manchas de sangre, grasas, cenizas, quemaduras. Mientras tanto que en silencio está viendo fijamente al agua, la superficie del agua cargada en la fuente del bronce, se sorprende. ¡Cuán sucio soy! ¡Cuán sucio! Luego, cargando el agua tan limpia, puede lavar las manos, los pies. Debe borrar. ¿Qué debe borrar? La huella de obra. Una persona en frente del altar del holocausto obtiene el perdón del pecado. ¿De quién obra fue? ¿Aquella obra de quién fue? ¿Del sacerdote? Aquella obra redentora, ¿de quién fue? ¿Del sacerdote? Del Señor Jesucristo. Pero el sacerdote, como un intermediario, fue que empleados utilizado nada más. Pero a veces él se confunde, como si él fuera quien salva las almas. Como si yo predico excelente, por mi predicación, alguna persona hubiera recibido la salvación. Llevamos huellas de obras, pero
obra ajena. Es obra de Dios, obra del Cristo. Pero yo siendo el sacerdote, quiero ser un pana glorioso. Quiero llevar la huella de la obra ajena, pero quiero tomar la gloria para mí. Así tú quieres acercarte al encuentro con Dios, muere. Siendo un sacerdote morirse adentro del tabernáculo, ¿qué significa? ¿Perder la salvación? No. Un día una evangelista me preguntó, pastor, ¿qué significa mover el candelabro? ¿Qué significa? Me preguntó. En el libro del Apocalipsis dice. Porque una persona me explicó, la salvación se pierde. Mover el candelabro no significa perder la salvación, sino la unción, la punción, como una lumbrera. No te arrepientes, moveré mis candelabros de ti a otra persona, dice. De la misma manera, el sacerdote se muere, ser destituidos, no puede servir más al Señor. Entonces el sacerdote diariamente, ¿cuántas veces debe acercarse junto a la fuente del bronce? El sacerdote que solo trabaja. Somos seres humanos bien olvidadizos. Nos ilusionamos muchos. Un encargado mucho tiempo lleva el cargo de ser encargado de una gran responsabilidad. Con el tiempo se le cree dueño. Un empleado de confianza del patrón, cuando lleva mucho tiempo, él se cree como el dueño de la tienda. Es una de características pecaminosas nuestras. Se olvida del origen. ¿Yo soy empleado o el patrón? Tú desde el principio tú eras empleado, pero ahora ¿por qué tú actúas como el dueño? Se olvidó del origen. Adentro del tabernáculo, Dios no quiere que el sacerdote sude. Pues el sacerdote debe ponerse el sudario. No quiere ver el sudor del sacerdote. Odia el olor al sudor adentro del tabernáculo. El sacerdote adentro del tabernáculo, cada momento con alguna toalla limpiarlos. Con el sudario, porque Dios no quiere que el sacerdote sude. ¿Por qué? Todo lo que sucede adentro son obras de Dios. Pero el sacerdote se confunde. En su mano quiere llevar manchas de la grasa, mancha de la sangre. Es una huella. Yo fui. Yo hice. ¿Qué dice? Acercarse a la fuente del bronce. Pues el hecho que un sacerdote se acerca a la fuente del bronce, símbolo de la comunión. Comunión mi persona con la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué material ha hecho la fuente del bronce? Otra vez puede proyectar donde se ve el material original, el espejo de las doncellas que servían en el tabernáculo. Cuando Moisés ordenó que ofrendara el bronce para hacer la fuente del bronce, las mujeres que servían a Dios en el tabernáculo, cerca de Dios, ofrecieron sus espejos del bronce. Mantengan esta imagen. ¿Qué significa el espejo? Unas piecitas del bronce personal que portaba todas las mujeres. Solo le permitía ver el reflejo suyo. ¿Qué significa? El prejuicio.
lo suyo propio, su propio punto de vista. Su propio juicio es el prejuicio. Son erróneos. Todo lo que por mí mismo juzgo, todo lo que por mí mismo opino, son erróneos para Dios. Fueron oprimidos y luego en una fundidora se fundieron todos, perdieron sus propias formas, se volvieron en un nuevo instrumento inmobiliario. Mobiliario se llama la fuente del bronce. Por eso el juicio de la fuente del bronce es correcto. El reflejo de mi persona que la fuente del bronce a mí me muestra es correcto, porque no es juicio de una persona, no es opinión de una persona. Entonces, sobre la fuente del bronce, el agua cargada, ¿qué significa? Agua que lava, agua que limpia, símbolo de la palabra no adulterada del Señor. La fuente de bronce, símbolo de la iglesia, comunión el uno con el otro, donde por sí mismo tener su propio juicio, su propia opinión, no, sino donde cada uno se reúne, se despoja lo suyo propio, reconoce que lo suyo propio son erróneos, equivocados, donde respeta el juicio de la palabra de Dios. Cuando se acerca el uno al otro ante la palabra de Dios, cada uno dejar lo suyo propio, luego respetar qué dice la Escritura. Apenas puedo ver mis manchas, mis errores, algunas suciedades. Es un lugar donde todo el mundo debe aguardar el silencio, donde toda la boca se cierra, todos los ojos físicos se cierran, solo por el reflejo de la palabra de Dios se puede ver, su reflejo se puede lavar las manos, los pies. Puede reconocer al Señor, no fui yo, Señor, fui altanero, fue tu obra, fuiste tú, la gloria es tuya, Señor. Estuve en un lugar equivocado, perdóneme, Señor. Me equivoqué. Estuve fuera de mi lugar. Fuiste tú. La honra y la gloria de 1,000,000 de personas hayan recibido salvación. Fuiste tú, yo no. Cientos personas recibieron salvación. No fui yo, fuiste tú. La honra y la gloria solo a ti, a tus santos nombres. Ahí se lavan todas las obras, huellas de obras, ahí perderse. Luego, solo con la justicia del Señor Jesucristo, entrar al lugar santo. La única condición por ella, el mundo puede tener acceso con Dios, es el Señor Jesucristo. Amén. No alguna obra nuestra. Es el lugar de comunión, restauración, recuperación. Un pecador a un justo, no, ya lo es un justo, sino siendo un justos, ser recuperados para tener comunión con Dios. Tenga mucho cuidado. Los que creen que la vida de fe es trabajar para el Señor, tiene un enfoque erróneo. Llevar la vida de fe no es trabajar. Llevar la vida de fe es estar en comunión con Dios. Trabajar es secundario. Es un regalo de la comunión. Tener hijos, un matrimonio es secundario. Cuando el matrimonio esté en armonía,
en perfecto amor, en armonía. No hace falta esforzarse para reproducir hijos. Es secundario. Automáticamente la esposa queda embarazada. Cuando llega el tiempo, da a luz un hijo. Pero algunas personas cambiaron este orden de Dios. Trabajar es vida de fe. Luego, cuando me sobra el tiempo, tener comunión con Dios. Equivocado estás. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Una noche él ayunó y desveló. Al día siguiente quería elegir 12 discípulos entre 70. Ahí está escrito el propósito, para que estuviesen con él y fueran a predicar. Ahí podemos ver la lista, una lista del orden del Señor Jesucristo. En el primer lugar, estuviesen con él. En el segundo lugar, por haber estado con él, cuando el corazón se recargue, el corazón se fortalezca, aunque no quiera predicar, es algo automático. Cuando está lleno, al encontrarse con una persona, automática lo que a él le llenó, por su boca se transmite a otra persona. Es predicar. Especialmente entre muchas hermanas yo he visto este error de la vida de fe. No da importancia en comunión personal con Dios, solo en trabajar. Trabaja, en todos los servicios está presente. Además, muy servicial. Sí está bien, es buena hermana. Pero ya que él nunca se acerca a la comunión, a la fuente del bronce, guarda muchas obras que son obras ajenas, pero guarda como si fueran obras suyas. Aquellas obras se vuelven en un argumento para condenar a todo el mundo. A las hermanas que menos que yo trabaja, juzga. Hace juicios. Aquí la diaconisa Norma tiene por su nombre Norma, pero llega a ser realmente Norma. En vez de transmitir el alimento que realmente, fundamentalmente nos fortalece, transmite norma. Norma, enseña norma. Cualquier norma llega a ser como la ley, una ley. La ley mata. El espíritu vivifica. Aunque es una enseñanza correcta, pero es una enseñanza de letra, de norma, como resulta, no vivifica a nadie, sino mata a todo el mundo. ¿Por qué? Guarda obras. Ustedes cuando se ven que hélice es de un ventilador, el ventilador que está en full función, 24 horas de función, aparentemente no tendrá el tiempo para que pueda sentarse el polvo sobre el hélice. Porque la hélice sigue girando. ¿Cómo puede sentarse el polvo? Pero ¿se sienta el polvo o no se sienta el polvo? Se sienta el polvo. Porque el aire húmedo, en el aire también hay grasa. Aunque el hélice sigue girando, con el viento en el aire algún polvo pegajoso que contiene grasa se pega sobre la hélice. Cada cierto tiempo no lo apaga, no da el tiempo de mantenimiento. Con una escalera, una banca, subir, quitar el protector. Luego cuando observa la superficie de hélice, una capa milímetro de
del mugre, la suciedad del aire grasosa pegado. Pero simplemente vamos a pensar que la hélice sigue girando. ¿Cómo puede sentarse el polvo? Lógicamente parece que no, pero sí se sienta. Cuanto menos somos. Sí, no me acerco al lugar de comunión, donde todas las obras se van, todas las labores se van. Mi alma, mi persona, personalmente encontrarse, tener encuentro con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios refleja mi reflejo hacia mi ojo, puedo ver cuán faltos, cuán equivocados, cuán hipócritas, cuán desviados soy. Es el lugar donde el sacerdote pierde todo lo que ha hecho. Se renueva como del principio. Para ingresar a la primera parte del santuario, el lugar santo, la única obra que debemos apoyar en ella, el único nombre que podemos apoyar en él, es el nombre del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Aparte del Señor Jesucristo, mi Salvador, si aún llevo el peso de algún trabajo, antes de ingresar se muere. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 13. El libro de San Juan, capítulo 13. Versículo 4. San Juan, capítulo 13, versículo 4 al 15 voy a leer. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y luego pasó agua en un rebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 자, este acto que Cristo protagonizó, ¿no se parece que el acto que los sacerdotes hacían junto a la fuente del bronce? Un lebrillo del bronce liso, cargado
cargada del agua limpia. Jesús lava los pies de los discípulos. La fuente del bronce liso, donde los sacerdotes que ministran para ingresar al lugar de comunión se debe pasar, donde se lavan, ¿no se parecen? Aquí el bañado, si fuera el perdón del pecados en el altar del holocausto con la sangre. El lavado de las manos, los pies, con el agua limpia. Pedro tiene, según la Biblia, tiene el carácter temperamental. Parece un fósforo. Cuando vio que Jesucristo se levantó, se ciñó con una toalla, trajo un lebrillo cargado de agua cuando quería lavar los pies de los discípulos. Los israelitas no usaban el calcetín. Es solamente una sandalia. También su tierra es arenosa y también polvo, donde hace mucho sol, el calor húmedo. Imagínense, todo el día sudan, se bañan del sudor. Los pies tienen contacto directo con el polvo. En la noche los pies, ¿cómo estarán? ¿No? De rico olor, ¿no? Se ve agradable. Sucio. ¿Qué pasó? Es la última cena, donde Jesús reparte el pan y el vino, diciendo que símbolo de su cuerpo, la sangre, es para el pacto del perdón de pecados. De repente Jesús se levantó. Y luego Él tomó el trabajo de un sirviente, siendo Señor y Maestros. Trajo un lebrillo cargada del agua limpia. Se ciñó de una toalla limpia. Luego se inclinó su cintura. Su cuerpo completamente inclinando hacia los pies de sus discípulos, como si fuera un esclavo sirviente. Los otros discípulos, aunque estaban apenados, pero por el respeto nada pudieron decir, se dejaban que lavaran sus pies. Pero Pedro tiene un carácter temperamental. Creo que eran mexicanos. Entonces, Señor, ¿tú lavarás mis pies? Sí, Pedro, ahora tú no me comprendes, pero más adelante me comprenderás. Y además, lo que yo hago, tú harás con los otros. No entendí el lenguaje de Cristo. No, escondiendo los pies hacia atrás. No te puedo permitir, no lo haga. Si tú no me dejes lavar, no tendrás parte conmigo. Aunque no entendió su lenguaje, pero cuando dijo que no tendrá parte con él, si es así, empezó a quitarse su camisa, no solamente pie, entonces de mi cabeza, todo el cuerpo, un bañado, por favor. Es Pedro. Eso que le digo, un momento, no hace falta bañarte, porque tú estás bañado, limpio. Solo lavarse las manos, porque completamente estás limpios. Ya aquí nosotros podemos ver un bañado, el bañado del todo el cuerpo. Jesús dijo que está bañado, por completo está limpio. Pero le dijo sobre la necesidad de una lavada de los pies y las manos. El bañado correspondría al altar del holocausto, donde obtiene el perdón del pecado con la sangre. La lavada de las manos y los pies corresponde a la fuente del bronce, donde los redimidos deben lavar
la suciedad, el mugre que obtiene en el ministerio. Debe lavar tus pies. Ahora no me entiendes. Más adelante me entenderás. Vosotros sabéis que yo soy maestro del Señor. Sí lo soy. Siendo Señor, yo lavé vuestros pies. De la misma manera, más adelante, el uno al otro lavará sus pies, hará lo que yo hice. Jesús, ¿qué hizo? Sus amados discípulos son bañados, pero sabía que ellos iban a fallar otra vez. Jesús amó al Pedro. Pedro está bañado, pero sabía que él iba a fallar, negar al Señor Jesucristo otra vez. Déjame lavar tus pies. No. ¿Por qué no permite Jesús? Como que cuando una persona recibe el bañado, el perdón de los pecados, nunca más pudiera cometer más pecados. ¿No es así? Cuando una persona recibe la salvación, aunque recibe el perdón de todos los pecados en el nombre del Señor Jesucristo por su sangre, pero no se olvide, mientras tantos que aún viva en este mundo, en este vaso hecho de polvo de la tierra tan frágil, estamos pasando como peregrinos en medio de un mundo donde el príncipe del aire señorea, domina. Por todos lados tentaciones. Cuando yo era adolescente, las oportunidades para que los jóvenes puedan tener acceso con algún pecado, bastante distancia había. Para algunos jóvenes muy valientes, y pueden buscar algunos lugares para encontrar el pecado, pero en este siglo no. Aquí los muchachitos que en un 2, 3 toque con su celular puede contactarse con el mundo de pecados. Cada día en este mundo, la tentación es como las olas del mar. Cada día más grande, parece un tsunami espiritual. Mientras tantos que nosotros estemos viviendo en este mundo, el Señor Jesucristo supo nuestra debilidad en la carne, aunque eres bañado, redimido, pero en cuerpo cometes errores. Ahora no me comprendes. Más adelante me comprenderás. Yo siendo maestro y Señor, lavé a vuestros pies. Siendo el Señor. No el criado, no el sirviente. Así harás vosotros también. El uno al otro. ¿Qué significa esto? Un hermano más crecido, un hermano más servido por el Señor. Eres servido por el Señor, siendo criado, pero por su amo fue servido en toda su vida. Al ver a otro hermano, que se podría decir un novato, nuevo en este camino, no sabe nada, solo está emocionado por la salvación, impresionado por la salvación. Lagrimea lo que dice, como si nunca pudiera volver a fallar. A un hermano que recientemente recibe la salvación, muchos dicen, me siento agradecido con el Señor, muy impresionado, yo ya no pecaré más, yo serviré al Señor. Me sonrió. Hermanos, qué bien, felicidades. Que el Señor les salvó, gracias. Pero yo sé, Él va a fallar. Yo sé, Él va a caer.
otra va a recaer. Yo sé. Me río. No estoy burlándome de él. Que me río por conocer la verdad. Sí sé que tú estás muy emocionado, muy alegre, pero no todos los días estarás lleno del Espíritu Santo. Habrá días malos. El Espíritu Santo está a punto de apagarse. Está parpadeando. Tu sí mismo grande. Tu ego otra vez se alimenta, crece. Tú eres grande. Cuando te viene la tentación, sin duda se cae. Aunque está con el Señor nunca se aparta. Pero en vez de que Él sea menguado, el Señor ser engrandecido en Él, se equivoca en la vida de fe, se alimenta de vanagloria. Yo hice, yo fui. Su persona va creciendo, va creciendo. El Señor está menguado en Él. ¿Cómo se encuentra? Espiritualmente en un estado indefenso. Indefenso, aunque el Señor está con él, como no estuviera con el Señor. En aquel momento, Satanás cuando le tienta, sin duda, cae. El Señor lo sabe. Sé que tú me amas, a la vez amas al mundo. Sé que tú me amas, a la vez a ti te ama tantos. Tú me negarás. Jamás. Tú te fallarás conmigo. Jamás, nunca te fallarás. Déjame lavar tus pies. No, no se puede. ¿Cómo la parte tan sucia de mi persona, siendo mi Señor, me puede lavar? Tenemos que dejar al Señor que lave la parte más sucia de nuestras vidas. Él se goza de aquel servicio. Amén. Se goza de aquel servicio. Déjame ver la parte más sucia de tu vida. Déjame ver, permítame ver la parte más vergonzosa de tu persona. Déjame lavarlo. Pero no con la sangre, porque eres bañado, sino con el agua limpia, con la palabra de Dios. Nos hace acordar tantas promesas. Nos hace acordar tantas palabras hacia nosotros. Se lava las manchas. Porque otra vez podemos fijarnos en Cristo. Otra vez podemos dependernos de Él. ¿Qué pasa? Mi corazón se recarga del amor, el calor del amor del Cristo. Otra vez me regresa la convicción de su amor. En aquel lugar se recupera, se restaura para poder continuar en el ministerio, teniendo comunión con Dios, también ministrar por el pueblo que reciban la salvación. Amén. Yo también, al ver a algunos de ustedes que fallan, en mí yo veo dos mi ser natural, hombre natural, y luego un nuevo ser que Cristo formó. A veces parte de mi ser natural, fulano realmente ha fallado en gran manera, no sirve, córrelos. Amén, estoy de acuerdo, amén. Luego me volteo hacia el Señor, oigo la voz de mi nuevo ser, dirigido por el Señor. ¿Tú quieres correrlos? ¿Y cómo tú te fuiste conmigo? Ay, de verdad. Yo te sostuve, yo te ayudé. Tú ahora, como nunca te hubieras fallado, quieres ser un juez. Ay, Señor. Espera, ora,
ayúdalos. Sí, Señor. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Ahora no me comprendes. Más adelante me comprenderás. Ya vamos a ver, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita ser lavado de nuevo, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo habla de Judas Iscariotes, porque nunca creyó la palabra del Señor. ¿Qué dice? Vosotros estáis limpios. Vosotros limpios estáis. Está todo limpio, dice. Yo los perdoné. Son redimidos, justificados, santificados, pero se necesita lavar los pies. ¿Por qué? Mientras tantos que vivamos aquí, sí volvemos a cometer algunos errores. El Señor lo sabe. Ya el Señor se ascendió al cielo. ¿Sabe que por qué se mantiene sentado a la diestra de Dios? El Señor no tiene necesidad de irse al baño, ni orinar tampoco de pecar. Ni siquiera le da calambre. Se mantiene sentado a la diestra de Dios 24 horas. ¿Por qué ustedes saben que se mantiene sentada a la diestra de Dios? Porque el enemigo cualquier momento se acerca ante el trono de Dios para acusar a los santos. Cuando Satanás otra vez, Señor, viene por un motivo de acusación para denunciar a alguien. Pablo Shin, el pastor Pablo Shin, quien dirige Misión Buenas en México, sabe que eres un hipócrita, es un falto, tiene tal deficiencia. Cuando a mí me acusa delante de Dios, Satanás habla en cuanto a juzgar a otros, dice bien correctos. Pero el Señor, ¿por qué se mantiene 24 horas sentado a la diestra de Dios? Para que no haya algún momento que el Señor no esté presente. Y dice, bueno, señor fiscal, por tu parte ya he escuchado. El abogado, pero Pablo no tiene abogado. Entonces, él no tiene contratado ningún abogado. Entonces, en la cárcel. Por abogado, señor juez, me llamo Jesús de Nazaret. Yo soy el abogado del Pablo Shin. Entonces, yo soy su abogado. Señor juez, con todo mi respeto, todo lo que Satanás dijo, el fiscal dijo, estoy de acuerdo. Lo es, estoy de acuerdo. Pero, señor juez, muestra sus manos. ¿Por qué me mandaste al mundo? ¿Por qué me permitiste que mis manos fueran horadas? Y luego hasta levanta su camisa, muestra su costado. Aún está abierto. ¿Por qué? ¿Por qué me enviaste al mundo? Porque tú sabías. Los seres humanos son así, débiles. Nunca puede pelear con Satanás. Nunca puede ganar a Satanás. Por eso me enviaste. Yo morí por él. Por lo tanto, yo le reclamo. Pablo Shin es limpio, justos, santos, sin culpa, sin mancha. El juez, ¿qué dirá?
levanta su martillo de hacer juicio, ¿no? Entonces, dictamen. Pablo Shin, quien dirige la Misión Buena de México, inocente. El caso cerrado, así dice. El Señor en el cielo intercede por los otros. Por los otros. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia. Por último, vamos a ver dos partes de la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios capítulo 3, versículo 12. Si lo tienen, leamos en voz alta, juntos a la cuenta del 3. 1, 2, 3. ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Amén. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si se compadece, si Él se comprende de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la única diferencia, sin pecado. Usted cuando lee los 4 libros de Evangelio, durante 3 años que los discípulos acompañaron con Jesús, ¿cuántas veces fueron tan necios, tan torpes? Casi todos los tiempos, ¿no? Nunca Jesús reprochó a ellos por ser necios. En el día de reposo, sabe muy bien que para el pueblo judío el día de reposo es muy importante, pero ellos no pudieron aguantar el hambre. Estaban pasando en un campo con sus manos arrancadas, lograron luego, sacudiendo, comían. Puede provocar un problema, pero Jesús nunca le dijo, ¿por qué no tenéis paciencia como yo? Aguantad, nunca dijo. Sino los defendió. Cuando ellos no se levantaban, Jesús cuando les exhortaba a tantos sueños tiene, ni un momento puedes orar por mí, ora por mí. Él se puede orar de él, el sudor como goteaba como la sangre, psicológicamente estaban conflictos. Pidió el apoyo de ellos, orara por él. Cuando se regresó, todo el mundo estaba durmiendo. No se decepcionó. Luego, ¿qué dijo? Ahora descansa. El Señor Jesucristo, cuando reprendió a sus discípulos, por 2 casos, por la dureza del corazón, cuando se enaltece y cuando es incrédulos. Pero por las debilidades, ni una vez reprochó, ni una vez reprendió. ¿Por qué? Enaltecerse no es debilidad. Eso es ser sobrevaluado, olvidarse del origen. Cuando ellos se ponían tan orgullosos por la dureza del corazón, por el orgullo, reprochabas, reprendía. Y cuando se ponen incrédulos. Pero nunca por las debilidades humanas Jesús los reprendió. Porque nos comprende. La única diferencia, nosotros con pecado naturalmente, él sin pecado, pero sí padeció en nuestro lugar. Él comprende qué es el hambre.
Él comprende qué es la sed. Él comprende qué es el cansancio, qué es el sueño, qué es el miedo, porque fue uno de nosotros, la única diferencia sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. La Biblia como nos exhorta, acerquémonos. Yo si fuera un locutor de buena voz, quisiera imitar. Acerquémonos. No sé cómo debo decirlo. Acerquémonos, queridos hermanos. ¿A quién? Pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Para todos los santos, para todos los renacidos, Dios no está sentado, el Señor no está sentado en el trono del juicio, está sentado en el trono de la gracia. Amén. Su cojín es la gracia. Su cojín es la gracia. Sobre la gracia está sentado. Por la perfecta redención que el Señor Jesucristo obtuvo por nosotros. Amén. Pues nosotros podemos acercarnos a Él. Por eso, hermanos, tengan frecuentemente el tiempo de acercarse a la fuente del bronce. Por el reflejo, ver la parte más vergonzosa, más sucia de mi vida. Cuando uno viera su suciedad, su vergüenza, se callará. Y luego solo dependerá de la gracia del Señor. Entonces, Él con su palabra tan limpia nos hace acordar el amor del Cristo, la redención del Cristo. Lava las manchas, lava las huellas de obra. Desde el principio eran obras de Él, no eran nuestras obras. Nos limpia, nos permite entrar en comunión con Dios. Hoy hasta aquí compartimos.